días, estimados usuarios. Hoy tenemos el agrado de visitar a la Magíster en Asesoramiento Educativo Familiar, Magíster en Neuropsicología y Educación, psicoterapeuta cognitiva conductual, entrenadora de disciplina positiva para padres de familia, asesora pedagógica de proyectos educativos en Lima y provincia y docente de la Facultad de Educación de la Universidad San Ignacio de Loyola, Carolina Andrea Muñoz Soriano. Muy bien, vamos a dar inicio. Te agradezco anticipadamente porque hayas aceptado esta entrevista y puedas responderme algunas dudas que tengo acerca de mi proyecto. Te comento que mi proyecto es acerca del impacto de la influencia que tiene el uso de las tecnologías en edades tempranas de unos 5 años. Entonces, ¿a qué se refiere cuando hablamos de niños digitales y por qué actualmente hablamos de ellos? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de que estén aquí hoy día en el consultorio. Hablar de niños digitales refiere básicamente que nuestros niños están mayormente expuestos a herramientas tecnológicas, ¿no? Llámese tablets, celulares, televisión, consolas, videojuegos, ¿no? Hablar actualmente de este involucramiento que realizan los padres de familia durante las edades tempranas, ¿sí? Genera, ¿no? Genera ciertas dificultades en los niños. Hablar de los niños digitales es un tema actual, más aún durante esta cuarentena. Nuestros niños están muy expuestos a las laptops, a las tablets, a los celulares, a los videojuegos, consolas, ¿no? Y la verdad es que es una preocupación, ¿no? Porque desde edades muy tempranas los papás muchas veces porque no necesitan algún espacio para ellos, necesitan entretenerlos en ellos, dicen, ¿no? O refieren que es mejor que esté con el celular para que estén tranquilos, para que puedan darles espacio a ellos en sus actividades personales, pero realmente necesitamos ir y necesitamos ver más allá, ¿no? De lo que esto podría generar, tenerlos expuestos mucho tiempo a estos electrónicos. ¿Tú crees que este problema de la pandemia ha influido o ha influenciado en que los padres tengan más tiempo con sus hijos y que dejen de lado los aparatos tecnológicos? Realmente creo que muchos de los papás siempre nos cuestionamos que no tenemos tiempo, ¿no? Antes de la cuarentena podríamos haber dicho o escuchar muchas veces a los padres de familia decir, no tengo tiempo, lo hace la nana, lo hace la persona que me ayuda, lo hacen los abuelos, pero ahora con esta situación del COVID-19, pues tenemos el tiempo. Probablemente muchos de los papás también están trabajando, ¿no? Y genera un poco de estrés, ¿no? Entonces, sí es cierto que los papás muchas veces solemos darle estos aparatos electrónicos para calmarlos, ¿no? Para calmarlos y no sabemos qué otras cosas podrían estar generando, ¿no? Mm, ¿Crees que hay una edad, crees que hay una edad en la cual los niños ya deban tener acceso a estos aparatos tecnológicos? ¿O crees que todavía cuando ya sean un poco más grandes? Ujú. Yo creo que los niños, para acceder a estos aparatos electrónicos, siempre necesitan de un acompañamiento, ¿no? De un horario, de límites de tiempo, porque cuando son muy pequeños, su desarrollo neuronal está basado en las experiencias sensoriales que ellos necesitan desarrollar, ¿no? Si bien es cierto, en algunos casos hay niños que los utilizan prontamente, llámese por alguna discapacidad intelectual, ¿no? Llámese por algún requerimiento en la lectoescritura, que ellos no puedan leer o escribir. Muchos de ellos ya lo usan software educativos para poder disminuir un poco esta dificultad. Los niños deberían tener acompañamiento, límites de tiempo, un contenido acorde a la edad, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué es lo que quiero que mi niño desarrolle?
¿no? Entonces el contenido debe ser acorde a la necesidad. ¿Cuáles serían las consecuencias que podría afectar un desarrollo evolutivo de los niños al estar expuestos mucho tiempo con estos aparatos tecnológicos? Mira, las consecuencias, podríamos hablar de dificultades en la atención, dificultades en la concentración, dificultades para terminar, ¿no? Alguna actividad. ¿Por qué? Porque el cerebro, cuando está frente a un electrónico, usualmente mi cerebro no trabaja, sino está en un estado pasivo. Entonces, no genera mayores conexiones neuronales que solo el estar observando la película, el video, la canción, ¿no? No hay mucho trabajo neuronal. Entonces, necesitamos, vuelvo a repetirles, ¿no? Tener un contenido específico para cada edad, para que podamos lograr algún aprendizaje, ¿no? En beneficio de nuestros niños. ¿Crees que hay ventajas? Sí, 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 como lo mencioné anteriormente, ¿no? Yo creo que si hay algún aprendizaje específico que yo quiera desarrollar en mis niños, podría servir de alguna manera como una ventaja, ¿no? Y en caso de las desventajas de la propia tecnología. Yo creo que la tecnología tiene ventajas y desventajas, ¿no? Entre las ventajas es el acceso a la información, ¿no? El hecho de que ahora no nos podamos ver y estar en contacto con otras personas, definitivamente que la tecnología nos ha permitido estar cerca de las personas que queremos, nuestros familiares y amigos, ¿no? Yo creo que esas son ciertamente las ventajas, y más ahora en los niños que están recibiendo la educación por distancia, clases virtuales, ¿no? Para no romper con nuestras relaciones afectivas, emocionales, ¿no? Es importante. Para estos tiempos de pandemia, pues es importante desarrollar y tener esas conexiones. Yo creo que sería la ventaja número uno, ¿no? Y la desventaja en realidad es la exposición libre, ¿no? Es decir, tenerlos mucho tiempo expuestos a estos aparatos electrónicos, pues no, sin ningún objetivo de aprendizaje, pues definitivamente podría ser una gran desventaja. ¿Alguna recomendación que podrías ofrecer a los padres para poder lidiar con este problema tecnológico con los niños pequeños en casa? Bueno, las recomendaciones que yo les podría dar básicamente es que los padres de familia tenemos la responsabilidad de la educación de nuestros hijos, de ser el soporte emocional para ellos. Entonces, no podemos cambiar de, no podemos cambiar esa responsabilidad que tenemos como padres por un aparato electrónico. Es decir, yo no le puedo dar a este aparato electrónico mi tarea, mi rol como padre, de ser el soporte emocional, de contenerlo. No porque él esté aburrido, yo le soluciono, ¿no? Y le doy el aparato con el dispositivo, perdón, le doy el dispositivo con algún contenido que lo entretenga, ¿no? Es importante que los papás mantengamos esa relación, esas habilidades socioemocionales que los niños necesitan desarrollar. Entonces, ser el soporte significa escucharlo, calmarlo, preguntarle qué es lo que le está pasando, ¿no? Ese es un rol fundamental. Entonces, nosotros necesitamos desarrollarlo con nuestros niños. Otra de las recomendaciones que podría darles es los límites de tiempo. Si bien es cierto, en edades tempranas los niños no reconocen o no diferencian mucho los tiempos, pues les sugiero que puedan tener un timer de cocina y decirle, bueno, vas a estar con el celular o con la tablet o con la laptop estos minutos. Yo siempre recomiendo que para los más pequeñitos podría ser 20 minutos, media hora, más que suficiente, ¿no? Porque ellos tienen sus periodos de atención cortos. Entonces les coloco el timer, ¿sí? Y ellos van a observar cómo el timer va avanzando. Y se pueden dar cuenta que en un momento que se cumplieron los 20 minutos, el timer va a sonar. Entonces es ahí donde ya se acabó el tiempo, ¿no? Espaciarlo dentro de lo que más se pueda, ¿no? En una semana, de repente solo 2 días,
¿no? 3 días de repente, pero no más. El acompañamiento también es otra de las recomendaciones que yo hago porque siempre es importante que esté un adulto, la presencia de un adulto, por si se filtran imágenes o contenidos no adecuados para los niños. Bueno, Carolina, muchísimas gracias por tu tiempo. He resuelto todas mis dudas y espero que los usuarios también puedan informarse un poquito más de este tema. Muchas gracias y hasta pronto.